Bendiciones, amigos, hermanos y ministros. Estamos hablando sobre el silencio de Dios. Hicimos una introducción, presentamos sobre las tres formas de cómo Dios hace silencio, pero continuamos con este tema tan maravilloso, tan hermoso, y es entender que cuando alguien está siendo probado por Dios, Él hace silencio para ver solamente tus actuaciones, tu comportamiento, donde hacíamos la comparación del profesor con sus alumnos, con sus discípulos. Cuando le va a hacer una prueba, los capacita, los orienta, les da las pautas de lo que deben de saber frente a esa meta de oficio que se va a llevar a cabo en un futuro con algunas orientaciones y parámetros, estrategias y procesos y todo lo concerniente a una capacitación frente a X o Y tarea, labor o profesión. Dios también, en medio de la prueba, nos observa como el profesor cuando está observando a sus discípulos mientras ellos están realizando una prueba o un examen, donde el profesor guarda absoluto silencio, solo observa y de antemano se da cuenta quién está desarrollando el examen o la prueba con eficacia, con fidelidad, con sinceridad, con conocimiento y con preparación. Lo mismo sucede con nuestro Dios. Él nos somete a pruebas donde está constantemente observando silenciosamente nuestra posición de integridad, de sinceridad. Dios en su silencio también observa pacientemente. ¿Qué está observando? Tu perseverancia. Está observando tu constancia, tu fe, tu sinceridad, tu integridad. ¿Por qué? Porque es que en medio del silencio, Él está preparando bendiciones para ti, que estás sometido a esa prueba. En el silencio de Dios es cuando está Él diciendo, porque Dios, aún en su silencio, también nos está hablando. Y es cuando el Señor dice, yo soy tu maestro, te estoy probando, estoy viendo tus acciones. Esta frase, sobre todo, es de madurez espiritual. La verdadera madurez de un creyente se está demostrando en el silencio de Dios. Cuando un creyente es inmaduro y Dios hace silencio, este creyente suele dejar de creer, baja la guardia, suele sentirse abandonado, confunde el silencio con el abandono. Pero esto es el creyente inmaduro. Mientras que el creyente que tiene cierta madurez, en medio del silencio de Dios, ¿qué hace? Practica la paciencia, sabe esperar, es constante y la perseverancia es un reto para él. Piensa y expresa desde lo más profundo de su corazón, yo sigo creyendo. Aunque no esté viendo, yo sé que Dios está obrando. Aunque no pueda ver nada, yo sé que Dios está haciendo algo a mi favor. Expresa términos positivos. El Señor nunca me abandonará. Es una persona muy confiada, una persona llena de fe, pero es del creyente maduro. Aquí es donde tú y yo tenemos que mirar en qué rango estamos.
¿En qué grupo estamos? ¿En el grupo de los creyentes maduros o en el grupo de los creyentes inmaduros? Porque si estás en el grupo de los creyentes inmaduros es para que tú conozcas y te des cuenta que debes de tener una actitud diferente creyéndole a Dios. Porque Dios no es hombre para mentir, dice la palabra, ni es hombre para arrepentirse. Todo lo que Él dice, lo hará. Lo que Dios promete, lo cumple, pero en el tiempo de Él. Así que estás probando o se te está probando en medio del silencio de Dios, donde tu madurez espiritual, en medio de esa madurez espiritual, en medio de esa prueba, nadie se va a acercar para darte una palabra de ánimo. Nadie te va a tener en cuenta. En ese proceso del silencio de Dios y siendo probado, es cuando debes de entender, identificar, además, que si Dios está en silencio, tú debes de tomar una posición positiva de fe, pero también de guardar silencio. ¿Por qué? Porque es donde el Señor te mete en un proceso de transformación en medio de ese silencio. Y entendiendo esta reflexión y este estudio es donde te va a quedar todavía más fácil para ajustarte a los planes y propósitos de Dios. De decir, Dios está en silencio conmigo. No hay respuesta de nada, pero aún en medio del silencio yo creo en Él. Aún en medio del silencio yo espero en Él. Señor, ayúdame a esperar, ayúdame a tener la paciencia que tú quieres que tenga, porque sabes a través de este silencio que tú estás haciendo algo a mi favor. O sea, entendiendo todo esto es cuando te va a ser más fácil aceptar la situación que estás viviendo con Dios, pero saber que Él no te ha dejado ni está siendo desamparado, sino que está siendo pasado o por el proceso y está siendo refinado, ¿por qué no decirlo? Jesús experimentó el silencio de Dios, sí. No lo vamos a experimentar. ¿Será que si Jesús experimentó ese silencio, será que tú y yo no lo vamos a experimentar? Claro que igual lo vamos a experimentar. Lo que nos dice por decir Mateo capítulo 27, el versículo 45 y 46. Según la versión de la Reina Valera dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani, que esto significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí en este texto, el silencio de Dios, según la traducción, fue confundida con el abandono. En el hebreo no dice, ¿por qué me has abandonado? No, aquí en el hebreo dice, desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, como a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, ¿por qué me dejas? En medio de este silencio de Dios, se manifiesta, aquí lo que se manifiesta es una inmensa oscuridad. Y frente a esa inmensa oscuridad se interpreta o hubo una interpretación diciendo que aquí Jesús lo que dijo fue, dio la manifestación y manifestó y dio a conocer la gran tiniebla. Ahora, ¿qué pasa? Hay un misterio en esto. Y déjeme decirle, ay, disculpen que es que hay muchas mosquitas en el campo, entonces uno no. Bueno, aquí lo que el texto nos quiere decir que en esta oscuridad y en esto que experimentó Jesús de esa gran tiniebla, este misterio
nos enseña que era una tiniebla o una oscuridad que Jesús presenció. Pero ahí en medio de esa oscuridad, ahí estaba Dios. Bíblicamente, vemos que ahí estaba Dios, porque en Segunda de Reyes dice que Dios dice que aún en medio de Él está en las tinieblas, Él está en medio de la oscuridad. ¿Qué nos enseña? Que en la interpretación que se dice que Jesús, esta oscuridad la vio como el abandono de Dios. No, pero aquí lo que Jesús está diciendo es que en el Salmo 22, 19, el misterio es que en este texto del Salmo 22, 19, en este texto los rabinos ellos solían recitar las primeras palabras del Salmo 22 y el resto del Salmo lo repetían sus seguidores. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que Jesús aquí está verificando dónde están sus discípulos, porque Jesús comenzó recitando el Salmo 22, pero la segunda parte que le tocaba a sus discípulos repetir este texto, los discípulos no estaban allí. El único que estuvo allí en esa escena, allí Jesús crucificado, en medio de estos verdugos, solamente estaba Juan, pero no estaban los discípulos en esa escena de la crucifixión y muerte de Jesús. Entonces Jesús repite la primera, vuelvo a reiterar, que él aquí está repitiendo la primera parte del Salmos 22. Pero cuando la costumbre era repetir la primera parte y la segunda parte del Salmo lo repetían los discípulos, allí ya no estaban ellos. Y hubo un silencio, dice en la historia bíblica, en la historia hebrea, dice que hubo un silencio porque no hubo ni estaban los discípulos para continuar la segunda parte de este versículo. Entonces es cuando Jesús terminó diciendo la parte que le continuaba o que le tocaba a los discípulos decir: ¿por qué me has abandonado? Dice esa parte del versículo. Pero no es que Dios lo hubiera abandonado, no. ¿Por qué? Porque es que Jesús es uno con Dios. Jesús es uno con el Padre. Él dijo: yo y mi Padre uno somos. Jesús nunca se sintió solo, porque cuando tú eres maduro, el silencio de Dios, tú lo sabes interpretar como obra de ese proceso, de cómo es la manifestación de Dios, aún en medio de ese proceso. En el silencio de Dios, amigos, hermanos y ministros, tú y yo no debemos de sentirnos solos. No te debes de sentir ni siquiera abandonado, porque tú comprendes que Dios habita, que Dios siempre está ahí, que Él mismo nos dijo que nunca nos dejará solos, que estará con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Eso nos dice el Señor en su palabra. Así que cuidado con confundir el silencio de Dios con abandono. Cuidado con confundir las tinieblas, confundirlas con el abandono de Dios. Dios lo dijo en Primera de Reyes, ahí en el capítulo 8, el versículo 12, cuando dice: entonces dijo Salomón,
Jehová ha dicho que Él habita en la oscuridad. Dios habita en la oscuridad, así que Jesús sentía la presencia divina en medio de esa oscuridad, aunque hubo una tiniebla espesa, o sea, algo exageradamente oscuro. Pero ahí estaba Dios, porque Dios nunca se apartó de su Hijo. Porque entonces, cuando Jesús nos habla ahí en Juan, yo y el Padre uno somos, no significa que en medio de su agonía Dios lo abandona, no. No, siempre estuvo ahí. Este silencio que experimentó Jesús fue el preámbulo de la manifestación de su mayor gloria. La resurrección es esa manifestación de su gloria, gran gloria. La ausencia momentánea de la voz de Dios precede la mayor demostración de su poder. Dios está haciendo silencio. ¿En qué momento Dios está haciendo silencio? Ahora, y esto significa que tú vas y yo vamos a conocer más grande su poder ahora. El silencio divino también sirve ¿para qué? Para desconectarte de las expectativas humanas. O sea, que tú pusiste tus expectativas en el hombre. Cuando yo o tú ponemos nuestras expectativas en el hombre, es cuando Dios hace silencio. Para Dios hablarte, cuando tú te desconectas o estás desconectado de las experiencias humanas, es cuando el Señor quiere que tú pongas tu mente en Él. Eso le pasó a José, el hijo de Jacob. Cuando José interpretó el sueño al copero, cuando José le dijo al copero, acuérdate de mí y háblale al faraón de mí. ¿Recuerdan esa parte? Y si no la conocen, es cuando allí en la cárcel José le interpreta y salió libre de la cárcel a este copero, le interpreta el sueño y tal como se lo interpretó sucedió que fue librado de la cárcel, fue sacado de allí. José le recomendó que le hablara, en otras palabras, al faraón de él, que se acordara de él para él salir también de allí libre. ¿Qué hace Dios? Cuando José manda esta razón al faraón, Dios guarda silencio, pero permite que al copero se olvide de José, ya cuando él sale de allí. Se olvida que existía José. Hasta que Dios habla en sueños, Dios habló al faraón, Dios habló al faraón en sueños. Así que es Dios quien interviene a favor nuestro y no poner nuestras expectativas en el hombre. Cuando Dios habla al faraón, era el tiempo para surgir José de parte de Dios, no del hombre. Porque por el lado del copero no hubo ninguna ayuda, ningún empuje. No, fue Dios quien intervino directamente, pero en su tiempo. Es en el tiempo de Dios que nosotros hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Es en el tiempo de Dios y en el silencio de Dios. Cuando Dios habla, atentos a escuchar, porque es Él quien lo hace, quien lo dice. Pero cuando Dios guarda silencio, nosotros también debemos de guardar silencio. Dios no nos abandona. Jesús no fue abandonado. Si comenzamos a estudiar y devolviéndonos un poco, comenzamos a estudiar la historia y mirar en el hebreo, ese término de por qué me has abandonado no tiene que ver por qué me has abandonado. El término en el hebreo no es abandono, sino el silencio de Dios. Dios guardó silencio. Dios guarda silencio, pero Dios no abandona a sus hijos. Amén. Bendiciones, bendiciones.